Todos. Éxitos. Donde el sonido nos encuentra. En primera fila. Mire, en el panorama que envuelve la situación sanitaria, hospitalaria del país, hay una arista, hay un elemento que destaca por su declive en los últimos años, y no lo decimos nosotros, lo dicen los expertos, y es la sangre. Desde la Federación de Colegios de Bioanalistas han venido llamando la atención, lo hacen una vez más, sobre el estado de los laboratorios, de los insumos, de los equipos, del personal y largo etcétera. Y por eso hemos querido invitar a Judith León, presidenta de la Federación de Colegios de Bioanalistas de Venezuela. Judith, muy buen día, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Hola Román, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu invitación a tu programa. Encantado de escucharla, que nos haya aceptado. Si le pregunto por la situación actual en el país de los laboratorios, los que tienen que ver con procesamiento de sangre, ¿qué nos dice? Bueno, deberíamos de dar buenas noticias, pero la situación actual es crítica. Debemos de decir que esto es un proceso de deterioro de los servicios de bioanálisis, en la cual estamos visibilizando del año 2012. Y bueno, y hemos llegado a unos extremos dentro de esas redes de servicios de salud pública, en las cuales se encuentran fragmentados, desintegrados, desmantelados y colapsadas, debido a una serie de políticas a las cuales ha incluido el que no se dote de insumos y materiales a los servicios de análisis y todo lo que se llama los servicios de atención en salud en nuestras redes públicas, ¿no? Cuando hablamos de eso, deterioro en los servicios, además agrega desde 2012, ¿estamos hablando de equipos, estamos hablando de reactivos, estamos hablando de infraestructura, de personal, de qué? De todo, de todo. O sea, a medida que ha pasado el tiempo, esos factores han incidido significativamente dentro del servicio. Entonces nosotros comenzamos con una deficiencia de algunos reactivos de uso, por supuesto, importantes dentro de lo que se llama el diagnóstico de cualquier paciente, y ese era, por ejemplo, las pruebas de coagulación. De allí en adelante empezaron a fallar algunos otros elementos que son exámenes esenciales que se usan en cualquier visibilización que el médico tratante desea visibilizar dentro de las características o la incertidumbre que tenga de un diagnóstico en particular del paciente que acude a esas redes de servicios de salud. A medida que pasó el tiempo, otros factores fueron incidiendo, como el sistema cambiario, las políticas, por supuesto, económicas, incidieron después el factor de la situación crítica política, económica y social que viene la emigración, y otro factor que tenemos ahora constante, que es, por supuesto, las condiciones laborales en las que se encuentran esos profesionales de bioanálisis. A ver, habla de economía, habla de migración, de condiciones laborales. ¿Hay diferencia entre lo que ocurre en un laboratorio público y un laboratorio privado? Claro que hay diferencia. Primero, en el sentido de que el público es un derecho que tiene todo ciudadano, de que esos sistemas o esas redes, porque lo que tenemos son redes, no tenemos sistema nacional público de salud, porque la gestión sanitaria no se ha ocupado del mandato que tenemos constitucional de crear un sistema público nacional de salud, ¿ok? Por eso que decimos que ese sistema está fragmentado, desintegrado, desmantelado y colapsado en este momento, ¿ok? Entonces, si no se ha cumplido lo que por ley debe de cumplirse, por supuesto tenemos una mora ahí y un derecho que el legislador no lo ha cumplido, ¿no? Eso por una parte. Dentro de todo este contexto, hay otra serie de factores que inciden. Vamos a hablar de lo económico. Cuando hablamos del sistema cambiario, eso tuvo factores allí dentro de la dotación, porque todos los insumos y materiales de nuestros servicios son importados. Entonces, eso es lo público. Pero también el privado fue afectado también por el sistema cambiario, porque tuvimos unos instantes de que no se conseguía todas las pruebas necesarias en el público, porque si tú no funcionas el público, te migran los pacientes ¿para dónde? Para el privado, que no tienen las capacidades, por supuesto, de captar
todos los análisis o las pruebas que pudiera un médico tratante necesitar para conocer su estado de salud y enfermedad. Entonces, además de ello, para el paciente es un costo económico de bolsillo. O sea, no tiene las capacidades tampoco monetarias para que pueda cubrir sus necesidades en salud. ¿Cuánto cuesta en en una clínica privada un perfil 20, que suele ser un examen muy común, que puede indicar cualquier médico? ¿Cuánto cuesta? Bueno, varía de acuerdo a la estructura de costo de cada centro asistencial, por eso es que hay diferencia entre uno y otro. Un costo mínimo que debería de tener un perfil 20 ahorita debe ser $20, bueno, porque lo ha indicado el Colegio de Bioanalistas del Distrito Capital de Estado Miranda, porque ese es el costo mínimo que debería de tener ese examen, ¿no? Cualquier cosa que sea por debajo de eso, nosotros decimos que debe de haber algunos factores dentro de ese servicio que debe de considerarse para ver si es que no hay bioanalistas, o sea, los insumos que se están utilizando, porque nosotros somos responsables de la salud también del pueblo venezolano, tenemos que velar por el decoro de la profesión. Claro. Entonces, esos profesionales deben de cumplir todo lo que se llama la gestión de la calidad para que esos resultados sean confiables y que permitan visibilizar los estados de salud y enfermedad de esos pacientes. Hice una cuenta rápida. El salario mínimo está en 130 bolívares, $90 de bono de guerra económica, $40 de ticket de alimentación, son $130 más 130 bolívares, y un examen de $20 representa 15% del ingreso mensual de un trabajador. Correcto, y esa es la gran exhortación que estamos haciendo a los que se encargan de hacer políticas públicas en el país, ¿no? Es importante considerar a la gente en sus decisiones que se tomen, porque las decisiones aquí se toman con otros criterios distintos a la naturaleza de cada política que estamos ejecutando, ¿no? Si hablamos de lo económico, deben de ser políticas que sean científicas y técnicas relacionado a lo económico, y en salud más aún todavía. Y lo hemos visto, por ejemplo, en el hecho del COVID. O sea, cómo había una comisión que era la que se encargaba de informar dentro de ese contexto de la pandemia, cómo estaban los casos de COVID dentro de nuestro país. Pues son cosas así como extrañas, ¿no? Estamos conversando con Judith León, presidenta de la Federación de Colegios de Bioanalistas de Venezuela. Judith, ¿hay alguna zona en el país, alguna región, algún estado más desatendido que otro, o es transversal? No, eso es transversal. O sea, todo el territorio venezolano está afectado con los servicios de bioanálisis. Por supuesto, más críticos se colocan los que están no cerca de lo que es el nivel central, por supuesto la parte económica, que es los estados de Aragua, Carabobo, cercano a la capital, ¿no? Y Miranda y Vargas, porque los insumos son más, o sea, llegan más rápido, ¿no? Y más costoso en la medida que se van para los otros estados. O sea, que el costo de los análisis puede variar significativamente entre un estado y otro, ¿no? Judith, ¿hay cultura en Venezuela hoy de donación de sangre? ¿Se dona más que antes, se dona menos? Y en todo caso, sea cual sea la respuesta, ¿por qué el cambio? Porque hay unos factores que también inciden en ello. O sea, nosotros no tenemos una cultura de donación de sangre, ¿no? Además que eso es voluntario. Sí. Y había un proceso, por supuesto, educativo sobre esa donación. Bueno, y ahora tenemos otros factores que inciden en que las personas ahora no donen, porque si me escuchan hablar a mí acerca de los insumos y fallas, la gente dirá, bueno, ¿para qué voy a donar si esa sangre no va a tener las condiciones necesarias para que fuera donada a otra persona que sea requerida? ¿Ok? Además, podemos ver la infinidad de situaciones que se están generando a la cual tú no tengas la disponibilidad, la accesibilidad de esa sangre segura. Porque, digamos que yo voy a donar sangre, que quiero donar sangre porque quiero, porque me provoca, porque quiero ayudar, porque tengo conciencia para ello. ¿Qué debería ocurrir conmigo y con la sangre que dono? ¿Qué ocurre y qué no ocurre con ella? Debe ir a un centro que debe estar destinado, que el Estado de manera general, porque lo dice la Constitución, ¿no? Sí. Debería de tener centros asistenciales disponibles para que él done su sangre voluntariamente, y esa sangre, después que es donada, viene un proceso para su
utilización en aquellos casos que son requeridos de acuerdo a enfermedades o a estos aspectos, actos quirúrgicos que se necesitan, ¿no? Y por supuesto esa sangre debe cumplir en ese proceso, juega un papel importante en los laboratorios de análisis porque se tienen que hacer una serie de análisis obligatorios para que esa sangre sea segura y su componente que se utiliza, ¿no? Entonces, en la medida que tengamos mayor número de sangre, mayor número de componentes y paquete globular que tenemos disponible para cualquier eventualidad. Además que la sangre es un factor importante de estado, o sea, nosotros no nos podemos permitir no tener la sangre disponible en una cantidad suficiente, porque eso está establecido en las leyes, para que cualquier situación inesperada que podamos tener, tenemos que tener sangre segura. Claro. Lógicamente. Judith León, presidenta de la Federación de Colegios de Bioanalistas de Venezuela. Para terminar, Judith, hemos hablado de laboratorios públicos, privados, pero también ustedes han denunciado que operan laboratorios de sangre ilegales. ¿A qué se refieren con ilegales y cómo yo, como paciente, como usuario, puedo reconocerlos? Bueno, hay otro factor que tenemos en esta, como dicen por allí, ¿no? Cuando nosotros tenemos una situación que no hay control y parece que aquí tenemos unos feudos, ¿no? A quién quiere mandar, ¿no? Entonces, se ha visto una proliferación de servicios de análisis, por esto mismo de que los laboratorios ahora son muy solicitados para el tratamiento y han visto como si fuera un mercado, ¿no? Entonces ahora todo el mundo monta un laboratorio, por supuesto, eso tiene una serie de requerimientos para montar un laboratorio, eso lo controla la Contraloría Sanitaria para habilitar esos laboratorios de cumplir una serie de requisitos, entonces se montan unos laboratorios que son fantasmas, donde no hay bioanalistas, donde no hay ahí se procesan ninguna muestra, sino que esas muestras son derivadas a laboratorios que, por supuesto, hay un factor importante y por eso que tenemos que velar nosotros que somos los encargados de velar por la salud del pueblo venezolano también. Debemos de esa parte de la preanalítica, que es donde se toma la muestra, esa conservación, ese traslado, todo eso, están los mayores factores de errores sistemáticos que puedan suceder en una muestra y no sea confiable. Entonces nosotros tenemos que velar de que deben y llamamos y exhortamos a los ciudadanos que deben de ir a los laboratorios que estén debidamente identificados, que están habilitados. Proliferaron laboratorios en tiempos de COVID. No quiero decir que los instalados sean ilegales, quiero decir que proliferaron porque había una necesidad, una demanda tremenda de laboratorios. Judith, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias y gracias a ti por haberme invitado. No, un gusto siempre. Judith León es presidenta de la Federación de Colegios de Bioanalistas de Venezuela. Son ahora las 7:54 de la mañana. Voy a cerrar la pauta publicitaria que corresponde a esta hora hablándoles de Natulac, porque si buscas refrescarte y llenarte de energía, tienes que probar el nuevo té negro sabor a limón o durazno de Natulac. Es una deliciosa mezcla de sabores elaborada a base de hojas de té, llena de antioxidantes, vitamina C y baja en calorías. Su color, su aroma, su sabor son inigualables. Así que para ti que quieres lo mejor, encuéntralo en tu lugar de compra favorito y en diferentes presentaciones. Natulac, cada día innovando para ti. Hablemos también de